Muy bien, momento de ir al hueso, a hacer foco en uno de los temas del día. Para mí va a ser uno de los temas del año y uno de los temas que va a gravitar sobre el futuro de 2, 3 generaciones de la Argentina, de futuros argentinos, incluso algunos que no nacieron, como suele ocurrir cada vez que la Argentina afronta un nuevo ciclo de deuda, que suele ser acompañado con un ciclo de fuga, el ciclo de deuda y de fuga que en el corto plazo conocimos con Mauricio Macri, con Luis Toto Caputo como ministro de Economía, con Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Los mismos dos protagonistas, Sturzenegger con una precuela, incluso en esa historia, porque fue también el coautor del blindaje, sucesivas estafas de deuda que fueron impunes. Y esta es una de las características de los ciclos de deuda y fuga que tiene la Argentina. Suelen ser impunes, por lo tanto se repiten de manera cíclica, condenando a millones de argentinos a este presente con más de la mitad de niños y adolescentes bajo la línea de la pobreza. Hay responsabilidad, por supuesto, del sistema político local, naturalmente. Nada de esto hubiese sido posible sin la complicidad, sin el compromiso de actores y actrices locales, actores y actrices políticos y políticas locales que contribuyeron para que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hiciera y deshiciera en materia de injerencia política en nuestro país, con las consecuencias que recién comentábamos. Bueno, vamos a un nuevo ciclo. Está claro este fin de semana con las lisonjas, los elogios públicos entre Cristalina Georgieva y Javier Milei, que hay una decisión política de otorgar un nuevo préstamo a la Argentina, que afronta la revisión de préstamos anteriores, particularmente el préstamo otorgado a Mauricio Macri. Eran más de 50.000 millones, finalmente la Argentina se endeudó en esa tanda por 43.000 millones, pero quedaban pendientes de desembolso 14.000 millones, que es a lo que aspira ahora el gobierno de Javier Milei. Para obtener esos 14.000 millones u 11.000 millones, que es la cifra que usó Milei en público como referencia, el gobierno argentino tiene que aprobar las revisiones del fondo. Se conoció este fin de semana el informe ex post del Fondo Monetario. Lo hablamos hace un ratito con Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, que explicaba, esta revisión es de un organismo independiente a los actores y actrices que juegan desde el fondo habitualmente en la Argentina, ¿sí? Es un grupo de técnicos del fondo que no tienen relación directa con la auditoría permanente que se ejecuta sobre la Argentina, una especie de auditoría interna. ¿Qué es lo que dice este informe ex post? Bueno, básicamente lo que dice este informe ex post es que se analiza el programa de facilidades extendidas suscripto en el año 22 para el periodo 22-24, ya bajo el gobierno de Alberto Fernández, ese programa de facilidades extendidas derivado del acuerdo de la deuda que había sido adquirida por el presidente Mauricio Macri. En ese informe surgen que los controles cambiarios y el tipo de cambio del presente están limitando la acumulación de reservas, es decir, que hay una crítica al uso de reservas para mantener planchado el tipo de cambio. Al mismo tiempo se elogia, por supuesto, la disciplina fiscal, pero dicen eso no es suficiente y reclaman mayor flexibilidad cambiaria para mejorar la competitividad de la Argentina y garantizar cierta estabilidad económica, sobre todo puertas adentro del país, porque la estabilidad económica hoy está sostenida por un tipo de cambio que, según el Fondo Monetario, es caro y artificial. Caro porque insume muchas reservas. Bueno, decíamos hace un ratito, el Fondo Monetario cada vez que critica el programa de la Argentina lo hace por derecha o desde el punto de vista de la ortodoxia económica. Ahora, hay por delante una posibilidad para el gobierno de Javier Milei
de que efectivamente el fondo, más allá de estos cuestionamientos, otorgue los 11.000, los 13.000 millones de dólares que el gobierno argentino requiere. ¿Cuál es esa posibilidad? Bueno, que Donald Trump, que va a asumir el próximo 20 de enero, cumpla con un compromiso que Milei dice haber escuchado en uno de los encuentros privados que tuvo con Trump. Raro, porque ninguno de esos encuentros fueron cara a cara, siempre fueron encuentros, mejor dicho, sí fueron cara a cara, pero no privados, no fueron a solas, sino que fueron encuentros en ámbitos públicos. Pero lo cierto es que Milei sostiene que en esos encuentros hubo un compromiso de acompañar desde la administración Trump un nuevo acuerdo con la Argentina. ¿Qué opinaba Javier Milei hace un ratito nada más sobre los gobiernos que toman deuda? Porque su gobierno está hoy negociando una nueva toma de deuda, sea porque se dispare el remanente que el gobierno de Alberto Fernández no tomó y que había sido otorgado a Mauricio Macri, o porque se otorgue un nuevo endeudamiento, sea en dólares o en DEG, que es esta moneda que utiliza el Fondo Monetario para pagarse a sí mismo. Bueno, en el formato que sea, el gobierno argentino está encarando un nuevo ciclo de deuda. ¿Qué opinaba Milei? No hace 2, 3, 4 años, como ya vimos en el archivo durante la campaña. ¿Qué opinaba como presidente Milei en junio pasado de los gobiernos que tomaban deuda? Mirá. Lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas. Como suele ocurrir con Milei, hay parte de lo que dice que se puede suscribir al pie. Es inmoral utilizar deuda para financiar necesidades del presente. Él lo relaciona con las necesidades políticas, las necesidades del Estado de financiar déficit, pero en realidad vale también para lo que va a hacer el propio Milei la definición de inmoral. Incluso más, porque la definición de inmoral tiene que ver con el uso de deuda para cálculos políticos o para otorgar beneficios a sectores concentrados, ¿no? Esa es la crítica que se supone que hace Milei en esta crítica al populismo. Pero en realidad lo que se propone hacer Milei es algo aún, en su acepción, mucho peor que eso que él critica. Porque va a tomar deuda para financiar la fuga que él mismo consideraba que era inmoral cuando criticaba a Toto Caputo, antes de nombrarlo ministro de Economía, y porque además el endeudamiento no solamente va a postrar las posibilidades de futuras generaciones argentinas, cosa que efectivamente ocurre, sino que además va a postrar a la Argentina de sus posibilidades económicas, porque resuelto, entre comillas, la demanda permanente del Fondo Monetario, del ajuste fiscal, el fondo va a ser un ariete para que quienes decidan darle nueva deuda a la Argentina venga por los recursos naturales, por los recursos estratégicos. Entonces, en el plan de endeudamiento de Milei hay que anotar la misma palabra que él usó. Es doblemente inmoral, porque como toda deuda deja en falsa escuadra futuras generaciones argentinos, los deja endeudados, pero además los deja sin recursos naturales y estratégicos para eventualmente después que termine este ciclo que estamos viviendo, estamos sufriendo, que estamos padeciendo, pueda reconstruirse la Argentina. Lo que está haciendo Milei es destruir desde los cimientos la posibilidad de reconstrucción de un país justo,
libre y soberano.